Muy buenas noches, querida audiencia. Muchas gracias por estar sintonizando www.astl.tv. Yo soy Carol Orozco y me da muchísimo gusto que estén aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Como cada lunes que tenemos entrevistas muy interesantes, pues esta no va a ser la excepción. También, por supuesto, vamos a tener nuestra cápsula literaria, vamos a tener nuestro Cine Minuto. Y bueno, agradecer a nuestros patrocinadores, Alfredo Trujillo, a TVA, Trujillo Ventazos y Asociados, porque sin ellos no podríamos estar transmitiendo en esta ocasión. Y bueno, querida audiencia, a mí me complace decirles que estamos de manteles largos aquí en Hilando Contextos, nada más y nada menos porque contamos con una personalidad muy importante, que confieso que cuando nosotros mandamos la carta de invitación, dijimos seguramente por una agenda tan apretada que tiene, seguramente porque pues no somos grandes televisoras, me voy a permitir decir hasta los nombres, no somos Televisa, no somos TV Azteca, no somos CNN, en espacios en donde pues él está siempre acostumbrado a estar presente. Sin embargo, la verdad es que yo muy sorprendida y muy agradecida de que pues él haya aceptado venir a este programa Hilando Contextos por AzTele TV, y me refiero al ingeniero Agustín Rodríguez. Él es nada más y nada menos que el director general de uno de los sindicatos más importantes aquí en nuestro país, que es el STUNAM, el sindicato de la UNAM. Ustedes saben que la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, pues ya tiene muchos años con este sindicato, y a mí pues de verdad me honra mucho tenerlo aquí, querido Agustín. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Le pido por favor al productor que abramos cámara para presentarlo. Gracias. Y agradecerle mucho que esté aquí, repito. También decirle que, bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de los sindicatos, Bien. Vamos a hablar acerca de la trayectoria que usted ha tenido, vamos a hablar acerca de la Organización Internacional del Trabajo, cosas de la reforma laboral, por ejemplo, cosas sumamente importantes, pero además en boga. Son cosas en donde yo le confieso que como ciudadana de repente tengo, pues no sé si decirlo mitos o tengo dudas. ¿Por qué? Porque de repente yo confieso que tanto yo como muchísimas amistades pensamos en un sindicato y muchas veces pensamos en cosas positivas, pero también muchas veces pensamos en cosas negativas y decimos, bueno, ¿a qué se debe esto? ¿No? Hay que tratar de esclarecer. Entonces yo le agradezco mucho que, a diferencia de otros líderes que se escondan, usted está aquí, está con nosotros y de verdad, pues muchas gracias. Y la primera pregunta que yo le quisiera hacer, Agustín, es que nos cuente de su trayectoria. Eso es típico aquí en Hilando Contextos. Supongo que pues la trayectoria usted que tiene es una trayectoria muy larga y que se dice fácil llegar a ser secretario general, pero yo creo que le costó mucho trabajo y además, bueno, ya lleva muchos años siendo secretario general. Entonces, cuéntenos de cómo ha sido la trayectoria para que usted siga en el poder, siga manteniendo ese liderazgo dentro de la dirección general del STUNAM. 25 años. Fíjese. En la Secretaría General. Wow, no, pues ya se dice fácil, pero no es. Por voto universal, directo y secreto. Ok. Y en urna. O sea, ha sido a través de elecciones. Claro. Oh, bueno, maravilloso. No ha sido por designación, ni por convenciones, ni por congresos, ni por asambleas. Ha sido por el voto universal, directo, secreto y en urna. En la última elección tuvimos una aprobación del 65%. Alta, ok. De los trabajadores apoyando mi candidatura en la urna. Y probablemente el año que viene, y digo probablemente porque yo no lo defino. Sí, claro, al final de cuentas es una Bueno, elección, ¿no? lo Como cualquier define otro. mi equipo de trabajo y luego los trabajadores tendrán que votar. Claro, pero entonces, ¿cómo empezó usted? O sea, es decir, ¿por qué decidió usted ser, digamos que, o ingresar a las filas de un sindicato? ¿Cómo fue Bueno, yo creciendo? no lo decidí nunca, jamás lo pensé. Fue una situación circunstancial que se dio en el año de 1972. Y en función de ello, cuando se
promovía el sindicalismo en la UNAM, pues ahí participé yo. Y en la huelga de 1972-73, que duró 83 días, yo participé como delegado sindical nombrado por ese momento nada más. Y de ahí me seguí. Y eso es algo que finalmente uno puede querer, pero quien lo decide son los trabajadores. Si algo tenemos es que tenemos una organización muy democrática, muy plural y con una perspectiva de amplia tolerancia al máximo. Y por eso creo que Estunam es una organización de muy largo alcance. Claro. Ahora, también quisiera yo aprovechar para comentarle a nuestra audiencia que van a aparecer en pantalla los teléfonos por si ustedes gustan hablar acá al estudio, hacer sus preguntas, aprovechar que tenemos aquí al director general del Estunam. Secretario general. Al secretario, perdón, general del Estunam, porque eso es algo muy importante, que aprovechemos la presencia de un secretario general y desahoguemos cualquier duda que tengamos. Ahora, yo una pregunta que le quiero hacer es, lo que le decía al principio del programa, que muchas veces cuando yo en particular empiezo o escucho la palabra sindicato, me causa muchísimas, digamos que me provoca muchísimas emociones. Por una parte, que me considero una mujer progresista a favor de los derechos de los trabajadores, creo que son conquistas importantes que han conseguido los trabajadores y que a mí me gustaría que me dijera qué conquistas importantes han tenido desde el sindicato de la UNAM, por ejemplo. Bueno, primero hay un problema de concepción. Todo el mundo piensa que el sindicato es el dirigente. Y no es así. El sindicato son los trabajadores. El dirigente es el representante. Claro. Y esa es la parte que debiéramos de tener siempre presente cuando estamos convencidos de que un sindicato es una organización que sirve para el beneficio de los trabajadores y para construir el equilibrio con los patrones, porque es algo que tiene que buscarse la forma de convivencia. Sí, que haya un equilibrio, supongo. Claro, laboral, económica, salarial. Eso es el punto importante. Hay confusión cuando se piensa que el dirigente que entrega a los trabajadores es el sindicato. En nuestra organización no es así. En nuestra organización todos los trabajadores saben cómo pueden proceder para firmar un contrato, una revisión, una elección de delegados, una elección de comité ejecutivo. Tenemos 40 años haciéndolo por el voto universal, directo y secreto, y en orden. Claro. Por eso cuando a mí me dicen, oiga, este ya tiene muchos años. Sí, que puede ser una de las cosas que le pueden cuestionar, claro. ¿Por qué tantos años, no? ¿Dónde está la democracia? Pero usted dice que ha sido a través de urnas. A mí no me lo pregunten. Pregúntense a los trabajadores. Porque finalmente ellos son los que definen. Y no es porque yo sea salga en una planilla única, a veces salen 5 planillas, a veces salen 4, a veces salen 3, a veces salen 2. Pero siempre los trabajadores definen. Y bueno, han definido que yo siga trabajando al frente. Sus razones habrá. El año que viene una elección de comité ejecutivo igualmente. Si en la corriente política en la que yo participo define que yo participe nuevamente, lo haré. Y desde ahora les digo que vamos a salir muy bien. Porque la elección de un secretario general no es por ocurrencias, es por el trabajo que se desarrolla. Y hasta ahí estamos. Bien o no muy bien,
lo definen los trabajadores. Y eso es lo importante. Claro, que al final de cuentas se respete el voto de los trabajadores, que usted es el que representa. Ahora, mi siguiente pregunta justo es esa, ¿qué conquistas han logrado? Usted durante esos 25 años, si usted hiciera un recuento, ¿cuáles serían las principales acciones, actividades, planes que usted haya dicho, pues bueno, durante estos años de mi gestión hemos logrado qué? ¿Qué ha logrado el Estunam? Porque además lo que le digo, yo le confieso que cuando platico con ciertos académicos de la UNAM que nos han hecho favor de venir aquí desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Derecho, tenemos como que, digamos que, posiciones encontradas. Por una parte hay gente que dice que el sindicato va bien, que el sindicato va creciendo, que el sindicato es democrático, pero por otra parte también dicen que de repente los trabajadores dejan de hacer su función, que por ejemplo algo tan básico como estar limpiando, no sé, los baños no están bien limpios, es decir, ciertas deficiencias que hay, que está viendo opacidad. ¿Cuál es la perspectiva obviamente de usted? Digo, me queda claro que pues va a defender al sindicato porque pues usted es nada más y nada menos que el secretario general, Pero es muy sencillo. pero cuéntenos. Es muy sencillo. Nosotros tenemos una función y una responsabilidad. La administración tiene su función y su responsabilidad. Que la administración cumpla con su función. Nosotros cumpliremos con lo nuestro. Y en función de ello camina todo. Pero si hay una parte que no cumple con su función, pues entonces la otra parte queda al libre albedrío, ¿no? Sí, claro, se desequilibra. Pues sí. Y respecto a las conquistas, respecto a las cosas que han logrado. Nosotros. Si quiere, vamos a hacer algo. Vamos a un corte comercial y regresando, porque seguro va a ser una respuesta larga y tendida que a nuestro auditorio le va a gustar mucho. Lo que usted me diga. Pues sí, amigas y amigos, no se vayan. Estamos aquí en Hilando Contextos, hablando nada más y nada menos que con el secretario general del Estunam. No se vayan, continuamos. Mi nombre es David Molina, soy alumno de Aprende Invirtiendo. Tengo 2 años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional y me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti de alguna manera. Entonces se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa. Astele.tv Astele.tv
Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco y bueno, como les dijimos, estamos con el secretario general del STUNAM, el ingeniero, Agustín. Ingeniero, en el corte pasado yo le preguntaba y le decía, bueno, ¿qué logros ha tenido el sindicato? Porque de repente la palabra sindicato es una palabra muy cuestionada. Por una parte hay gente que dice que son derechos de los trabajadores en donde realmente son democráticos, en donde se consiguen grandes logros, y hay otras personas que dicen que no, ¿no? Que ha funcionado para realmente quizá tener mañas o quizá que tener cosas negativas. Entonces, en este caso usted nos decía que no, que ustedes son un sindicato democrático, que son un sindicato que ha tenido bastantes logros, y a mí me gustaría que le dijera a nuestra audiencia qué logros han tenido a lo largo de estos 25 años a cargo de la dirección que usted ha presidido. Pues es muy sencillo. La UNAM en los últimos 15 años ha sido evaluada a nivel internacional como una de las mejores universidades en el ámbito de la investigación, de la docencia, de la cultura. Y eso ha sido como parte de nosotros, lo que nos corresponde. Nosotros coadyuvamos a lo que se llama certidumbre académica. Es uno de los factores de evaluación principales en los rankings internacionales. Y eso nosotros aportamos, y aportamos mucho. Y por eso la UNAM siempre está en los primeros planos de evaluación positiva. Segundo, no somos lo principal, somos un factor coadyuvante para las funciones sustantivas de la universidad. Y eso nos ha permitido tener puntos de consideración por la universidad y por nosotros. Yo creo que somos de las pocas universidades y de los pocos sindicatos que tienen un programa de evaluación al desempeño de los trabajadores. El programa de evaluación en muchas partes es cuestionado por muchas organizaciones y trabajadores. Pero nosotros estamos en el plano constructivo de que la evaluación con una definición motivante sirve a la universidad. Y en función de ello construimos un programa de recuperación salarial que se pactó en 1994, en donde ese programa contempla uno de esos puntos, la evaluación al desempeño, que ahora nos da resultados positivos para todos. La evaluación al desempeño es algo que en una dependencia de servicios a veces no se siente fácil para poderla estructurar. Sin embargo, nosotros la tenemos pactada bilateralmente y ha dado muy buenos resultados en beneficio de la universidad y del trabajador. Porque ese es el otro factor. Aquí no es un problema de ver quién gana más, sino aquí es ver cómo ganamos todos y que nadie pierda. ¿Por qué razón? Porque la UNAM no es una institución privada, es una institución pública del pueblo, que todo lo que hagamos en su beneficio es en beneficio de todos. Y a partir de ahí es como construimos nuestros proyectos y nuestros programas y nuestras propuestas. Y eso nos ha permitido tener la oportunidad de hacer
planteamientos que a veces son entendidos oportunamente y a veces no. A veces tenemos que estar insistiendo. Como este programa de calidad y eficiencia, que es el programa de evaluación, en un principio, en 1994, cuando se pactó, pues no se entendía mucho. Y pasaron 25 años. Ha ido madurándose. Se ha ido perfeccionando. Pero eso ha sido en positivo para todos, para todos. Claro. Junto con ello está el programa de capacitación laboral, que es otra parte del programa de recuperación salarial. Junto con ello está el programa de la revisión permanente del tabulador. Ahorita traemos así como que unos 25 puestos del tabulador de 176 que hay, que tienen que ser revisados porque la diversificación tecnológica, la digitalización nos obliga a entrar en otra etapa. Sí, claro, estar a la vanguardia. Totalmente. Y en eso estamos. Nosotros no nos vamos a pelear con la modernización tecnológica. La tecnología, claro. Al revés, nos vamos a poner al frente. ¿Significa eso que hay que modificar puestos, categorías y funciones? Sí, y lo vamos a hacer. Aquí lo que nos interesa mucho es que haya el convencimiento de la administración universitaria de que no pueden ir ellos por su lado y nosotros por el nuestro. Tenemos que ir juntos, todos, en beneficio de un valor común. Claro. Y el valor común es la UNAM. Porque la UNAM, para nosotros, es nuestra fuente de trabajo. Pero no solo eso. Es un patrimonio social importante, único, que tenemos que proteger y tenemos que cuidar. Y por eso hacemos propuestas. Ahorita traemos cuando menos 10 años en ir promoviendo lo que se llama la carrera administrativa universitaria, que es algo que luego no todo el mundo entiende. ¿Por qué? Porque la carrera administrativa es un valor de desarrollo laboral que le puede permitir al trabajador llegar al máximo nivel de la profesionalización de tu trabajo y de su ingreso económico. Porque aquí es lo importante. No es hacer por hacer, sino es por hacer. Porque a mí me sirve y me conviene. Pero también le sirve a la institución. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, es pregunta obligada que le haga, ahora sí que le formule la siguiente pregunta es, por ejemplo, si usted está diciendo, no podemos ir la UNAM, es decir, digamos que los académicos de la UNAM y por una parte el sindicato aislado, sino hay que ir todos por ese bien que es la UNAM, en beneficio de la población, en beneficio de los estudiantes. ¿Qué opina, por ejemplo, de la reforma pues que acaba de pasar laboral? ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene de estas reformas laborales? ¿Qué le quitaría? ¿Qué le pone? Cuéntenos sus impresiones. Bueno, yo creo que es una reforma positiva, buena, desde el punto de vista de nuestra organización, insuficiente. Insuficiente, ok. O sea, la calificaría como insuficiente. Claro, le faltan cosas. Nosotros promovimos en la parte de la protección laboral la cancelación del outsourcing, que es una forma de explotación. Sí, terrible, no hay ningún tipo de prestaciones para esos trabajadores, claro, sí, sí. Ahí lo único que gana es el intermediario. Y el trabajador, cuando no hay empleo en ningún lado, sí, no le queda de otra más que tomar eso, claro. O se somete o se somete. Que también es el gran problema que está pasando, ¿no? Muchos jóvenes ante pues el poco espacio laboral que tienen, lo que hacen es ir a eso, ¿no? Como ahora. Se hace mucho
yo no sé cómo llamarlo, con la esperanza del futuro de los jóvenes. Cuando les dan beca y los ponen a trabajar para el patrón y las empresas gratis, porque yo les doy beca. Pues yo quisiera ser patrón con 1000 becarios, ¿no? Esos no. Pues se los paga el gobierno, pues está muy bien. Sí, claro. Pues eso se me hace una verdadera simulación para un desarrollo de un joven que quiere crecer. Espérense a que se acabe la beca y luego vemos qué va a O pasar. sea, entonces usted no apuesta que después de la beca el joven como que ya esté formado, Pero pueda no voy a obtener estar otro- formado, pero ¿quién los va a contratar? Ok. ¿Quién? ¿Y cómo? ¿Y quién va a supervisar? ¿Hay capacidad del gobierno para la supervisión? Su postura es que no. Pues claro que no. Ok. Digo, ya lo veremos. Sí, claro, habrá que esperar. Quiero equivocarme, porque finalmente es un proyecto que en el fondo es bueno, pero que en la perspectiva pues es malo. Esa es una partecita de lo que no contempla la reforma laboral. La otra, casi hacen como que fiesta nacional por la democracia, que ahora van a votar en voto universal. Bueno, no es cierto, universal no. En voto personal, directo, secreto y en orden. El universal y el personal, si ustedes lo revisan, es muy distinto el concepto. Bueno, hay una situación que se armó por parte del gobierno que se llama Observatorio Laboral. Nosotros participamos en el Observatorio Laboral. Pero yo creo que el 90%, 95% de las propuestas del Estunam en el Observatorio Laboral fueron retomadas. Pero hubo una partecita importante que no fue retomada. Por ejemplo, en la votación para los dirigentes, finalmente la palabra universal no existe. Y eso pareciera algo como que, bueno, pues no hay problema, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a hacer en urna, se va a hacer voto personal, se va a hacer directo. Pues qué pelea, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votos personales. Pero alrededor hay 200 más, que significa el universal. Y esos no participan. Los 9 que estamos aquí somos voto personal en representación de los 200 que están afuera. Y ya se hizo voto personal, directo, secreto y en orden. ¿Eso es lo correcto? Pues no. Porque el universal significa Sí, todos, claro. todos, en el momento. Y eso es lo que promovimos, pero no lo logramos. También promovimos el que se incorporara un concepto que no todo el mundo tiene claro. El que se llama de la participación de las mayorías y minorías en los órganos de dirección de una organización. Lo que nosotros definimos como principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad está aplicado en este momento en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero no está definido como una regla general para todos. Nosotros tenemos 40 años aplicándolo. Entonces, Sí. una de las críticas, perdón, sería el principio de proporcionalidad y que en realidad no es lo universal. Claro, Ok. claro. No, bueno, es algo entonces grave. Desde la perspectiva que usted tiene, es algo Por eso, que entonces está siendo grave, Es insuficiente. insuficiente. Nosotros lo vemos como insuficiente, para no decirlo tan feo, ¿no? Pero lo que se avanzó está bien. Nosotros nunca hemos sido partidarios del todo o nada.
Si teníamos en perspectiva 90 y avanzamos 30, ya nos faltan 60. En función de ello hay que trabajar, ¿no? Y eso es algo que, pues en la reforma laboral, como está ahora, no está contemplado. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente en la Cámara de Diputados y en la senadores se generó una simulación de diálogo social. No hubo una apertura total para la discusión del tema. Hubo, a ver, ven tú y qué opinas, y te dan 5 minutos. Okay. Y O sea, ya. para usted fue insuficiente, digamos, que el ejercicio Totalmente. para poder No, expresar. primero el ejercicio no fue ejercicio, fue una simulación de ejercicio, de diálogo social, que no cubrió las expectativas. Se quedaron cortos, por así decirlo. Pues finalmente en el principio de la frase de la democracia y del diálogo, ¿no? Pero tampoco lo criticamos. Algo se avanzó. Falta. En nuestro país nunca las cosas se han hecho al 100 en el momento, sino que han tenido un proceso. Y en este momento el proceso que se ha tenido, pues tiene un paso positivo. Y así hay que tomarlo. Y hay que seguir profundizando en ello. Cuando lleguemos al voto universal, directo, secreto y en urna, estaremos entonces ya en otra etapa de lo que significa la democracia sindical. Cuando lleguemos a la consideración de las mayorías y de las minorías en la conducción y la definición de la plataforma política y de las decisiones más importantes de los trabajadores, estaremos en otra etapa. Claro, porque además, ¿qué pasaría si no tuviéramos democracia? Bueno, que ya sabemos que nos ha pasado con tantos años cuando el PRI gobernó, bueno, pues fue terrible, ¿no? Entonces, en este caso, pues que haya una democracia sindical, por lo que usted me está comentando, pues es básica, evidentemente, para el mundo de hoy y para el país que queremos. Pues si le parece, don Agustín, vamos a ir a un corte comercial. No se vaya, querida audiencia, estamos aquí en Hilando Contextos. Yo soy Carol Orozco y continuamos en un momento. Gracias. ¿Cómo no? Mi nombre es David Molina, soy alumno de Aprende Invirtiendo. Tengo 2 años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional, me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti de alguna manera. Entonces se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa. Astele.tv Astele.tv
Contextos. Soy Beatriz Saavedra y como cada semana vamos a estar hablando en esta cápsula literaria de una de las grandes escritoras mundiales, Ana Akhmatova. Ella nace en 1889 y tiene una infancia feliz. En realidad, el nombre de Akhmatova es un seudónimo que ella utiliza y que toma de su abuela. Escribe su primer libro en 1912, el cual se titula La tarde. Y bueno, ella se casa primeramente con un poeta, con un editor, y más adelante pues viene todo el problema de la Revolución Rusa. Ella sale de Rusia, después se casa con otro gran escritor, viaja a París en varias ocasiones, y bueno, su primer esposo muere asesinado, y su hijo también está acusado. La patria lo acusa por desertor y lo meten 2 veces a la cárcel. La primera vez Ana Akhmatova guarda silencio, pero la segunda vez decide hablar y escribe su poemario Requiem. El gobierno ruso la tenía vigilada todo el tiempo, pero amigos de ella la iban a visitar y de forma muy cuidadosa ella les entregaba sus poemas. Y ese poemario fue escrito fuera de la Unión Soviética. Les voy a leer un fragmento porque es un poema de largo aliento. Dice: al alba te llevaron, fui tras de ti como en un entierro. En la cámara oscura lloraban los niños y ante el santuario la vela se derretía. En tus labios el frío del ícono, sudor de muerte en la frente, no lo olvido. Como las mujeres de Streltsy, aullaré bajo las torres del Kremlin. Bueno, sí es un poemario muy triste, los invito a leerlo. Requiem se llama, de Ana Akhmatova. Bueno, no dejen de sintonizarnos como cada semana en AzTeleTV. Hasta luego. Pues muchísimas gracias a nuestra queridísima Beatriz Saavedra, que desde el Museo de la Mujer cada lunes nos manda esta cápsula cultural. Y bueno, continuando aquí con esta entrevista con el secretario general Agustín Rodríguez del Estunam, muchísimas gracias por continuar con esta entrevista, don Agustín. Y bueno, a mí algo que me gustaría decir es que nos llegó una llamada, como dijimos al principio del programa, me voy a permitir dar los teléfonos, es el 63 86 84 44, cualquier pregunta que quieran hacerle pues aquí al secretario general, adelante, él está con toda la disposición, en vivo y en directo estamos haciendo esta transmisión. Y bueno, la pregunta es, tantos años como líder, ¿no es una cuestión de corrupción, no democrático? Y yo le pregunto, más bien mi siguiente pregunta tiene que ver con esta pregunta que nos acaban de hacer, es ¿qué opina usted, por ejemplo, también de la reelección? Entonces, si quiere, podemos contestar esta pregunta de tantos años como líder, no es una cuestión de corrupción, no democrático, y su postura respecto a la reelección, don Agustín, por favor. Bueno, pues todo depende del enfoque, ¿no? Si revisamos organizaciones que no tienen reelección, ¿cómo están? La profesionalización del trabajo sindical es buena. Ahora, ¿quién califica la profesionalización del trabajo? Los trabajadores. Si la elección de un dirigente se hace a través del voto universal, directo, secreto y en urna, y lo reeligen, quiere decir que le está dando buenos resultados. Si algo está haciendo bien, si no, no lo reeligen. En la última elección que yo tuve, y llevo 7, mi porcentaje fue de 65%. Algo indicará. Reelegirse no es sinónimo de corrupción. La reelección la define el trabajador en nuestro sindicato por el voto universal, directo, secreto y en urna. En algunos lugares se hace por asamblea, se hace por convención, y entonces la reelección efectivamente se convierte en un factor de corrupción.
Ahora, permíteme que lo interrumpa. En ese tema que usted nos dice del factor de corrupción, a mí me llama la atención que muchas veces, le repito, y perdón que sea tan insistiva, pero de repente me gustaría aclararle a la gente. Cuando hablamos de sindicato, mucha gente dice, el sindicato es sinónimo de corrupción. Ustedes, por ejemplo, en temas de transparencia, ¿cómo están? El INAI nos acaba de dar el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, nos ha dado una calificación del 100% de transparencia. Pues eso es un dato muy interesante. Y además nos ha dicho que somos un sindicato transparente. Ok. Fíjese, algo que la gente quizá no pudiera saber, ¿no? O sea, bueno, es público. Nosotros tenemos nuestros portales que reflejan todo eso. Y ni modo que piensen que nosotros influimos en el INAI, ¿no? Nosotros cumplimos con lo que define el Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Por qué razón? Pues porque no tenemos nada que ocultar. Nuestro contrato colectivo es público, nuestros estatutos son públicos, nuestros informes son públicos, todo lo que significa labor sindical del Estunam es público. Que si me lo permite es algo que yo en lo personal no tenía la menor idea. Le confieso que también decía, no, pues hay poca transparencia, pero ya con esto que nos está diciendo, o sea, el INAI los acaba de calificar como una institución que tiene, un sindicato que tiene el 100% de transparencia en todo el actual de usted. Sí. Desde alguna convocatoria hasta que puede ser temas salariales. Nos califican cada 6 meses. Cada 6 meses, ok. Y en la última calificación fue el 100% de transparencia en beneficio de lo que definen las reglas del INAI. Pero esto no es nuevo, nosotros lo venimos aplicando desde hace 40 años. Nosotros no somos un sindicato que no rinde informes financieros y de gestión de todo tipo. Ahora, ¿cómo están, por ejemplo, algo que también a mí me llama la atención es que cuando yo pienso en un sindicato, también pienso en temas internacionales, ¿no? Pienso en ese internacionalismo. En el caso del Estunam, durante estos 25 años bajo su liderazgo, cuéntenos qué participación internacional ha tenido. El Estunam apuesta por el internacionalismo, ayuda a países progresistas, no sé, como Cuba, como El Salvador. Cuéntenos eso. ¿Qué datos duros tenemos? Bueno, yo acabo de regresar hace 2 o 3 días de un evento que se realizó en la Organización Internacional del Trabajo, en donde fui a participar en representación del sindicalismo latinoamericano. Qué interesante, claro. De sindicatos como Brasil, de Argentina, de Nicaragua, de Guatemala, de Cuba, de Costa Rica, muchos sindicatos del Perú. En beneficio de ellos, fui a promover una participación en defensa de sus derechos laborales y de su presencia y participación democrática en las universidades públicas. Y la verdad que es un gran honor para el Estunam el haber recibido la invitación de las organizaciones latinoamericanas, de universidades, de sindicatos, de universidades públicas, para hablar en su representación. Y entonces, ahí está nuestra intervención. Y también, pues siempre lo hacemos en beneficio de aspectos tan importantes como el del presupuesto. Oiga, hablando de presupuesto, me permito hacerle esta pregunta porque nos acaba de llegar del público. Dejó su nombre, Natalia Mejía. No dice qué entidad federativa o de qué demarcación territorial, pero nos pregunta, ¿cómo maneja las cuestiones de transparencia en los egresos e ingresos del sindicato? ¿Cómo se manejan esas cuestiones de egresos e ingresos? Pues tenemos 40 años con una comisión de Hacienda, que es una comisión que se elige
que además es una comisión autónoma de Hacienda y Fiscalización, que se elige cada año en el Congreso. El informe que se rinde desde el punto de vista económico o financiero en el Congreso es calificado previamente por la Comisión Autónoma de Hacienda, que es una comisión que se elige en cada Congreso, cada año, de manera plural, es decir, mayorías y minorías. Y en beneficio de ello, la Comisión Autónoma de Hacienda emite su revisión y siempre han sido unánimes. Y en el Congreso hay una mesa de informes y ahí se hace el informe financiero. Pero no solamente ahí se queda, sino también en la plenaria general del sindicato, en donde participan más de 1,200, 300 delegados al Congreso, que son votados por voto universal, directo, secreto, en urna, y con principio de proporcionalidad. En el 95% lo aprueba. Ese es nuestro mecanismo. Ok, perfecto. Ahora, continuando con el tema internacionalista, por ejemplo, ¿qué otros congresos tienen en puerta? ¿Qué congresos va a tener? ¿Cuáles son los retos que tiene el STUNAM? Porque supongo que, bueno, como dicen, no todo es miel sobre hojuelas. Claro. Los conflictos laborales, los conflictos de los trabajadores, Ahorita tener que defenderlos va a estar difícil. Nuestra principal preocupación en este momento es el presupuesto. Por ejemplo, en Brasil, el gobierno decretó que durante los próximos 20 años no habrá incremento a los presupuestos de las universidades públicas. Eso nos preocupa. Sí, claro. En Argentina estamos no en el mismo camino, pero igual no aumentan el presupuesto para la universidad pública. En Perú hay una persecución para el sindicalismo universitario. En México, bueno, pues se acaban de ver que nos dieron un presupuesto con el porcentaje raquítico de lo que significó la inflación. Pero fue lo mismo sin una perspectiva de lo que significa la educación universitaria pública. Y si nos vamos a la ciencia y tecnología, o sea, a la investigación, somos de los países más rezagados en el presupuesto para el desarrollo de la investigación. ¿Le parece bien el 0.3%? No, claro, es muy bajo. Del PIB, cuando lo que debiera ser es cuando menos el 2% del Producto Interno de lo que se desarrolla en el país. Pero no se da. Y eso es preocupante. Y ahorita nuestro principal problema es luchar para convencer al gobierno actual de que la educación pública, básica, media, superior y superior tiene que ser un factor fundamental para el desarrollo del país. Ojalá y que este gobierno tomara en cuenta en su programa de desarrollo económico el sustento. Y su sustento debe ser la universidad pública. Entonces, digamos que ahí sería como una crítica constructiva que usted le haría al gobierno, ¿no? Tener pues no énfasis en crítica, es un llamado de atención, valórenlo. Claro. Oiga, digo, ya nos quedan 3 minutitos, pero a mí me gustaría, nos ha llegado una pregunta más, no dejaron su nombre, pero bueno. dice, ante casos de corrupción, ¿qué medidas han tomado para estos actos y qué se les ha hecho? Es decir, ¿tienen algún sistema en donde si se cacha a alguien, supongo que tenga corrupción, cuál es el mecanismo que hacen para las sanciones? Pues tenemos comisiones autónomas que definen en los casos de corrupción el aplicar medidas disciplinarias que van desde la suspensión de derechos sindicales, van si es una cuestión económica,
de aplicarles el descuento por nómina para recuperar lo que tuviera mal habido o mal hecho. Y eso es lo que tenemos, o sea, finalmente tenemos un mecanismo interno bastante amplio para que haya orden dentro de nuestra organización. Nosotros no somos partidarios de la intromisión externa, al contrario, como trabajadores podemos resolver nuestros propios problemas. Y en función de ello, pues ahí estamos. Finalmente, nuestra organización es un punto de referencia en el ámbito nacional, no solamente latinoamericano, sino también americano y también europeo. No, por supuesto. Oiga, pues literal, nos queda un minutito. A mí en este minutito me gustaría hacer una lectura más de una pregunta que nos está llegando, pero además los datos de contacto. Si pudiéramos decir, don Agustín, si hay gente que tuviera más dudas, si hay gente que quisiera acercarse al STUNAM, ir a las actividades, ¿dónde podría acudir con ustedes? ¿Qué redes sociales tienen? ¿Dónde están sus instalaciones? Y bueno, también dejarle esta última pregunta que nos me van a hacer favor de pasar para que pues podamos terminar el programa. Entonces, por favor, adelante. Los datos de contacto, si nos pudiera proporcionar. Pues tenemos una página de STUNAM. ¿Que ahí se acudan? Ahí pueden acudir, página de stunam.org, y ahí pueden encontrar todo lo que quieran. También hay 2 Face del secretario general, Agustín Rodríguez Fuentes, o bien Agustín Rodríguez Fuentes de STUNAM. Ahí está todo. Excelente, pues que se metan. Pero también tenemos reuniones de Consejo General de Representantes programados en nuestra actividad por todo el año. Nuestros consejos son públicos y abiertos. Pues muchísimas gracias. Ahora sí el productor me está diciendo que cerremos. Vamos a dejar esta pregunta y usted pues nos hace favor de contestarla si quiere vía correo electrónico o a través de como nuestras redes usted guste, sociales. dígame de qué se Y trata. pues de verdad, muchísimas gracias. Esto ha sido todo. Yo soy Carol Orozco, muy honrada de tener aquí al secretario general del STUNAM, Agustín Rodríguez. Y bueno, nos vemos el próximo lunes, querida audiencia. Que tengan muy buena noche. Invítenme. Claro.